Como cada viernes, que nos gusta disfrutar aquí en el Casal Fester de Alcira, y yo quiero seguir haciéndolo con mucha marcha esta noche, Susana. ¿Tú quieres marcha? Sí. Pero mientras... Chicas. Y chicos. Hay que ver, Rafa, el espectáculo que hay detrás del escenario, porque aquí hay uno, el que todo el mundo ve, pero ahí detrás, como se dice en inglés, el backstage, está lleno de espectáculo, los nervios, ensayos, madre mía. Algún día cogeremos y pasaremos la cámara detrás y la conectaremos para que veáis, sobre todo en esta canción, están todos bailando, cantando, pasándolo bien y sobre todo liberando sus nervios, ¿no? Que se pasan cuando subes a un escenario y lo das todo y tienes un jurado delante como el que tenemos esta noche para que nos valoren. Todo preparado para que salga nuestro siguiente participante. Por eso ha salido por detrás. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Porque nuestro siguiente participante casi no hace falta ni decir el nombre, solo enseñamos esto. Tú imagínate la gente que imaginación tiene. Isaac, ¿qué te parece? Pero decimos su nombre, ¿no? Claro que sí. Esta imagen, Isaac, que tienes aquí, se llama, ahora te lo digo el nombre, viene desde Villarreal y se llama Úrsula Villena. Pues por eso nuestros siguientes concursantes han pasado una semana complicada. Ellos han estado ahí ensayando. Claro, ensayando para darlo todo y que no sean nominados, pero tampoco quieren que a sus compañeros les nominen. Está la cosa difícil, ¿verdad? Pero justamente esta canción, uno de sus lemas es que la vida es así y no podemos hacer otra cosa, pero viene con muchas ganas. Voz valenciana desde la capital, Paula Espinosa con... Y desde Catarroja, Roberto. ¿Dónde vas tú? Que tú no eres Emilio Solo, que sabe tocar muy bien la guitarra. ¿Tú no sabes que esta guitarra... ¿Es de él? Habla igual que él, ¿eh? ¿Es de él? ¿Tú sabes que esta guitarra viene aprendida ya? ¿Ah, sí? Sí. De lo que la ha machacado, ¿no? Ya está enseñada. Baby. Sí. Bueno, me la ha dejado. Es un placer poder salir con la guitarra. Yo solo sé hacer 2 acordes, pero bueno, seguro que Emilio Solo le da vida propia a la guitarra. Sí. Yo quiero saber el elixir de la juventud que se toma este hombre para llegar a esa edad y con esa fuerza y esa elegancia, sobre todo. Recibimos aquí en este escenario... Haciendo una ola. A ver, seguimos, repetimos otra vez esa ola. Aisha Bordas. Pero ¿sabes qué, Rafa? Que sí que tiene pueblo. Vaya que sí tiene pueblo. ¿Quién? ¿De quién me hablas? Hombre, si digo yo que sí que tiene pueblo, porque alguien decía que no, claro. ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? Muy bien, muy bien. ¿Quién? Es que se escucha ahí. ¿De quién estamos hablando? De Chipe. Exacto. De Adopción Alcireño, y está aquí con nosotros para presentarnos y mover sus caderas. Funky Town. Así es, un trabajo en el que él personalmente hizo un homenaje a los mejores artistas de funky. Es un placer recibirlo aquí en este escenario y apoyar este concurso que estuvo hace poco, pero tuvo que venir e irse corriendo. Y dice, yo estaré allí encima del escenario del Casal Fester de Alcira. Verdadero placer tenerte aquí, maestro. Así que recibimos con un fuerte aplauso ¿ah? Baby, my heart is full of love and desire for you. So come on down and do what you've got to do. You started this fire down in my soul. And can't you see? ¿Quieres sentarte? No, no, tú no te preocupes, siéntate. Porque es que la canción que viene ahora es una obra maestra del compositor Ennio Morricone con letra de Txarra Ferrau, que va a ser compuesta en el año 1886 para la banda sonora de La Misión. Grandes artistas han cantado esta canción como Sarah Brightman o Paul Potts, fue artista revelación del Tú sí que vales en Inglaterra. Canción dificilísima de poder cantar y seguro que todos la conocéis, ¿eh? Lo van a dar todo en este escenario para que el jurado no los nomine. Porque Susana, yo me quedo con esa palabra. Van a poner
toda la carne en el asador. O si no, atención al final. Vaya, vaya. Vamos a presentarles desde Torrent. Nos llega un chico guapísimo, concursante Iván Prieto. Se me ha olvidado todo. Vas a conjunto con tu traje esta Sí, noche. es Sí. que es el reflejo del traje, no es otra cosa. No os creáis, ¿eh? Que es el Sí, reflejo sí, del sí, traje. sí. Bueno, seguimos. Vamos ahora con Lágrimas Negras del Cigala y Bebo Valdés. Bueno, realmente ellos hicieron una versión, pero esta canción se remonta a los años 60. Es la canción tradicional, el flamenco tradicional, el flamenquito. Es que se me ha olvidado después de esto. Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más. Y yo no puedo ser tu amante, y yo quiero ser algo más. Jovencísima, hoy viene elegante para la ocasión y dentro de muy poco cumplirá 16 años. A ver si le hacemos esta noche un regalo y se queda con nosotros. Así que con todos ustedes, Lilian. Seguimos con nuestros concursantes. Nos vamos ahora con una canción con fin de Aretha Franklin de 1968 que se convirtió en el himno feminista copando lo más alto de la música negra. Y ya ves qué animados que están todos, ¿eh? la reina del soul viene ahora mismo y también una de las participantes que nos ha tocado a cualquier estilo, cualquier registro, ya sea pop, soul, hip hop, funky, jazz, lo que sea. Es un todoterreno esta chica, así que, ¿para qué decirlo si ya saben quién viene ahora mismo? Hombre, pero sí, venga. Desde Valencia, desde la capital, Aisha Bordás. Hemos oído muchas canciones números 1 a nivel nacional e internacional, y en este caso seguimos una canción muy reciente de la cantante Vanessa Martín, Durmiendo sola. Incluso versionó esta canción con David de María y viene de la voz, una voz masculina. Él ha sido en las últimas semanas, ha salido favorito. Vamos a ver hoy qué pasa porque también tenemos favoritos. De momento vamos a escucharle aquí en este escenario. Así que desde Catarroja nos llega Roberto. ¿Y para qué decir más? Si ya lo sabéis, ¿quién viene ahora? Y ahí está, cada semana el Casal Fester se llena de gente que viene a apoyarla y estar ahí a su lado. Así que vamos a ver cómo lo hace ella esta noche aquí en este escenario, cómo interpreta esta canción de verano. Qué placer estar aquí con todos vosotros, de verdad. Un placer, y es que me pongo rojo, ¿eh? Seguimos con más canciones. When You Believe formó parte de la banda sonora de la película de animación El Príncipe de Egipto, estrenada en el año 1998, y el tema estaba interpretado por dos impresionantes divas de la música, como son Mariah Carey y Whitney Houston. Él cada vez ha ido trabajando para llegar a la final, no a la semifinal, sino a la final. Viene de Alicante y se llama Carlos Marco. Llega el momento de poder relajarse, disfrutar de un gran amigo que de nuevo quiere estar aquí con nosotros. Es la tercera vez, me parece, que está con nosotros, pero que por nosotros, cada vez que esté aquí, bienvenido, y que luego... Cuidado, que te va a escuchar. Luego le cantamos algo, ¿vale? Porque ¿Luego? me han dicho un pajarito que hoy... Rafa, que te va a escuchar. Shh, chica, no grites. Hoy es su cumpleaños. Mira para acá ya. Shh. Después. Ya. Ya. Después, voy. shh, después. Chica, que me fastidia la sorpresa. Después. No, que quieren cantar. No, después. Es un placer trabajar en esta profesión y encontrarse gente con ese corazón como Vicente Seguí, Maite y Manu Esto me Castellano. huele a una encerrona. Es que... Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, no quiero ser más abandonada, quiero... Seguimos. Con ¿vale? inglés, Con inglés. con el inglés. Seguimos. The Greatest Love of All, el amor más grande de todos, fue editada en 1977 e interpretada por George Benson en 1985 y que la volvió a versionar Whitney Houston, convirtiéndola en uno de los mayores éxitos discográficos. Esta noche la vamos a oír en la versión de nuestro siguiente participante, que con tan solo 16 años empezó a cantar en los famosos karaokes. ¿Cuántos artistas han salido de ahí? Y que bueno, aparte de ser finalista de Factor X, entre otros concursos, ya sabemos de quién estamos hablando esta noche. Así que pedimos ese fuerte aplauso para... Carlos Marco.
Yo he visto esta tarde la entrevista que le has hecho y se definía como sensible, agradable y sobre todo muy sincera. Ella definía que lo que más le gusta a ella y a mí son sus ojos y esa sonrisa que nunca borra de su cara. Y atención, amigos, que esta noche nos trae una bonita sorpresa. Paramos un Sí. poquito. ¿Qué cojones?